Mi fe murió el mismo día que descubrí la verdad sobre mi hermana. 28 años de mentiras desmoronándose como un castillo de naipes, revelando una oscuridad que ni siquiera mi peor pesadilla podría haber anticipado. Crecí en Santa Rosa, un pueblo pequeño donde la iglesia no era solo un edificio, sino el corazón mismo de nuestra comunidad. Las campanas de la iglesia de Santa María marcaban el ritmo de nuestras vidas, llamándonos a misa cada domingo sin falta. Mi familia era de las devotas, de las que ocupaban siempre la primera fila. Mi padre, médico respetado del pueblo, mi madre, presidenta del grupo de caridad parroquial, y nosotras, Isabel y yo, dos hermanas criadas entre oraciones y promesas de salvación. Isabel era 5 años mayor que yo. Desde pequeña mostró una devoción que iba más allá de lo normal. Mientras yo jugaba con muñecas, ella prefería pasar horas frente al altar de la Virgen. Su voz era un regalo del cielo, decían todos. Cuando cantaba en el coro, hasta los pájaros parecían callarse para escucharla. No me sorprendió cuando a los 17 años nos anunció que había recibido el llamado. Isabel quería ser monja. Mis padres lo recibieron como una bendición. Una hija dedicada al servicio de Dios era el mayor honor para una familia católica como la nuestra. Yo tenía 12 años entonces, y aunque no entendía completamente lo que significaba, sentí el orgullo en los ojos de mi padre cuando besó la frente de Isabel aquella noche. Mi madre lloró, pero eran lágrimas de felicidad. Decía que Dios nos había honrado al escoger a nuestra familia. El convento de las Hermanas de la Misericordia quedaba a solo 30 kilómetros de nuestro pueblo. Era un edificio antiguo de piedra gris, rodeado de altos muros y jardines bien cuidados. La primera vez que lo visité con mis padres para dejar a Isabel, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había algo en aquel lugar que me inquietaba. Quizás eran los pasillos oscuros, o el silencio tan profundo que parecía absorber cualquier sonido. O tal vez era la mirada del padre Sebastián, el capellán del convento, cuyos ojos nunca sonreían, aunque sus labios sí lo hicieran. Isabel parecía feliz. Nos escribía cartas llenas de entusiasmo sobre su noviciado, sus estudios de teología y cómo cada día se sentía más cerca de Dios. Venía a visitarnos en Navidad y Pascua, siempre acompañada por alguna de las hermanas mayores, nunca sola. Con cada visita la notaba más delgada, más pálida, pero sus ojos brillaban con una intensidad que solo podía interpretarse como fervor religioso. O eso creíamos todos. El convento albergaba a unas 20 monjas. La madre, superiora, Sor Augusta, era una mujer severa que raramente salía del recinto. Las pocas veces que la vi, me impresionó su autoridad silenciosa. Nadie cuestionaba sus palabras, ni siquiera el padre Sebastián, que según todos decían, era quien realmente controlaba lo que sucedía tras aquellos muros de piedra. Los años pasaron. Yo terminé la escuela, comencé la universidad, estudiando Derecho en la capital. Mis visitas al pueblo se volvieron menos frecuentes, ocupada con exámenes y luego con mis primeras prácticas en un bufete. Las cartas de Isabel también se espaciaron. Ya no venían mensualmente, sino cada 3 o 4 meses. Su tono cambió. Hablaba menos de su vocación y más de las rutinas diarias. A veces mencionaba a otras novicias. 3 nombres aparecían con frecuencia: Sor Lucía, Sor Carmen y Sor Teresa. Las 4 se habían vuelto inseparables, me contaba. Mi último recuerdo de Isabel es de la Navidad de 1979. Vino a casa por 3 días. Estaba más callada que de costumbre. Una noche la encontré llorando en el jardín. Le pregunté qué le pasaba. Ella me dijo que solo estaba emocionada por estar en casa. No le creí. Había algo en sus ojos, un miedo que no supe interpretar entonces.
Me tomó las manos con fuerza y me dijo que la vida religiosa no era siempre como se la imaginaba la gente. Me dijo que me cuidara, que fuera fuerte. Le pregunté a qué se refería. Ella negó con la cabeza y cambió de tema. 2 meses después, en febrero de 1980, recibimos la visita del padre Sebastián. Venía con noticias impactantes. Isabel y otras 3 novicias habían desaparecido del convento. Según él, las 4 jóvenes habían mostrado signos de inestabilidad emocional en los últimos meses. Creían que habían huido juntas, posiblemente para unirse a algún grupo rebelde o comunidad hippie. Eran tiempos convulsos, dijo. Muchos jóvenes se dejaban llevar por ideologías peligrosas. Mis padres quedaron devastados. Mi padre siempre, tan fuerte, se derrumbó como nunca lo había visto. Mi madre enfermó gravemente. El golpe fue demasiado para ella. Contrató detectives privados, contactó con la policía, pero nadie encontró rastro de Isabel ni de las otras 3 novicias. Era como si la tierra se las hubiera tragado. El escándalo sacudió Santa Rosa. La gente hablaba. Algunos cuestionaban la vocación de las jóvenes. Otros insinuaban que quizás habían conocido hombres y huido por amor prohibido. El padre Sebastián alimentaba estas teorías. En sus sermones empezó a hablar de las tentaciones del mundo exterior, de cómo incluso las almas, aparentemente más puras, podían ser seducidas por el pecado. 1 año después del desaparecimiento, mi madre murió. Los médicos dijeron que fue un ataque cardíaco, pero yo sabía que había muerto de pena. Mi padre se volvió un hombre taciturno, envejecido antes de tiempo. Se refugió en su trabajo, atendiendo pacientes desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Era su forma de no pensar, de no sentir. Yo abandoné mis estudios de derecho, no podía concentrarme. Regresé a Santa Rosa y conseguí trabajo como secretaria en el ayuntamiento. Cada domingo visitaba la tumba de mi madre y después pasaba horas en la iglesia, mirando el altar donde Isabel solía cantar. Rezaba, no por su alma, sino por respuestas, pero solo encontraba silencio. La vida siguió su curso. La gente dejó de hablar de las monjas desaparecidas. Nuevos escándalos, nuevas historias ocuparon las conversaciones del pueblo. Yo me casé a los 26 años con Miguel, un maestro de la escuela local. Tuvimos 2 hijos, Daniel y Clara. Intenté ser feliz, por momentos lo conseguía, pero la ausencia de Isabel era una herida que nunca cicatrizó del todo. El cambio comenzó de manera sutil, pequeños detalles que pasé por alto al principio. El padre Sebastián había sido trasladado a una parroquia más grande en la capital unos años después de la desaparición de Isabel. En su lugar llegó el padre Martín, un sacerdote joven con ideas más modernas. Renovó la iglesia, organizó grupos juveniles, visitaba a los enfermos y ancianos. El pueblo lo adoraba. Con el tiempo, el padre Martín y yo desarrollamos una amistad. Compartíamos el amor por los libros y a menudo discutíamos sobre literatura después de misa. Nunca hablábamos de Isabel. Era un tema que yo había aprendido a evitar. Hasta aquella tarde de primavera, cuando lo encontré contemplando una vieja fotografía en la sacristía. Era la imagen del grupo de novicias de 1979. Isabel estaba allí, sonriendo tímidamente en la primera fila. El padre Martín me preguntó si ella era mi hermana. Le dije que sí. Él me miró largamente antes de decirme que había escuchado rumores, historias sobre lo que realmente ocurrió en el convento de las Hermanas de la Misericordia. Me dijo que el padre Sebastián había dejado un diario oculto en la rectoría cuando se marchó. Un diario que nunca debió encontrar, pero que había descubierto por casualidad mientras reparaban una gotera en el techo.
Mi corazón latió con fuerza. Por primera vez en años sentí una chispa de esperanza. Le rogué que me contara más. Él dudó. Me dijo que era información delicada, que podría causarme más dolor. Insistí. Necesitaba saber qué había pasado con mi hermana, con las otras 3 novicias. Fuera lo que fuera, sería mejor que esta incertidumbre que me había acompañado durante décadas. El padre Martín me citó para la noche siguiente en la iglesia, después de la última misa. Le dije a Miguel que tenía una reunión del comité parroquial. Era la primera vez que le mentía en nuestros 15 años de matrimonio. Sentí culpa, pero también determinación. Esto era algo que necesitaba enfrentar sola. La iglesia estaba vacía cuando llegué. Solo unas pocas velas iluminaban el altar. El padre Martín me esperaba en la sacristía. Tenía un cuaderno viejo entre las manos. El diario del padre Sebastián. Me invitó a sentarme antes de comenzar a leer en voz baja. Lo que escuché esa noche cambió todo. Según los escritos del padre Sebastián, Isabel y las otras 3 novicias habían descubierto algo relacionado con las finanzas del convento. Aparentemente, parte del dinero de las donaciones y herencias que recibían estaba siendo desviado, no a obras de caridad como se suponía, sino a cuentas personales del padre Sebastián y la madre Augusta. Las 4 jóvenes habían encontrado documentos comprometedores mientras limpiaban el despacho de la Madre Superiora. En lugar de guardar silencio, cometieron el error de confrontarla. Amenazaron con informar al obispo si no se corregía la situación. Fue su sentencia. El diario detallaba cómo el padre Sebastián y la madre Augusta planearon silenciarlas. Las 4 fueron drogadas una noche durante la cena. Según escribió, la intención era mantenerlas sedadas mientras decidían qué hacer con ellas. Pero algo salió mal. La dosis fue excesiva para sus cuerpos jóvenes y debilitados por el riguroso régimen del convento. Las 4 murieron esa misma noche. El padre Sebastián escribió con detalle clínico cómo él y la madre Augusta enterraron los cuerpos en el huerto trasero del convento, bajo un antiguo manzano. Después inventaron la historia de la fuga, esparcieron rumores sobre la inestabilidad de las jóvenes, su posible fascinación por ideologías peligrosas. Mientras el padre Martín leía, sentí que me faltaba el aire. Isabel no había huido. No nos había abandonado por propia voluntad. La habían asesinado por dinero, por ambición, por el mismo hombre que vino a nuestra casa a consolar a mis padres, que ofició la misa funeral de mi madre, que siguió predicando sobre moral y virtud, mientras conocía perfectamente el destino de mi hermana. Cuando el padre Martín terminó de leer, me quedé en silencio, un silencio frío, hueco. Me preguntó si estaba bien, si quería un vaso de agua. Negué con la cabeza. Le pregunté si tenía pruebas, algo más que las palabras de un hombre, posiblemente perturbado. El diario por sí solo no bastaba para llevar el caso a la justicia. El padre Martín sacó un sobre de su escritorio. Dentro había fotografías. Fotografías que el padre Sebastián había tomado como seguro, como garantía de que la madre Augusta nunca hablaría. Imágenes de 4 bultos envueltos en sábanas blancas, de un hoyo en la tierra, del mismo hoyo siendo cubierto. Le pregunté por qué me mostraba esto ahora, después de tanto tiempo. El padre Martín me confesó que había descubierto el diario hacía ya 3 años. No supo qué hacer con esa información. Tenía miedo. El padre Sebastián, a pesar de estar retirado, seguía siendo un hombre influyente en la diócesis. La madre Augusta había muerto hacía tiempo, pero muchas de las monjas que estuvieron en el convento en 1980 seguían allí. Monjas que, si no participaron directamente, al menos guardaron silencio. Había decidido hablar ahora porque el padre Sebastián estaba muriendo, cáncer terminal. Los médicos le daban menos de 6 meses.
El padre Martín sentía que era el momento de que la verdad saliera a la luz, de que las familias de las víctimas pudieran al menos recuperar los restos de sus seres queridos y darles un entierro digno. Le pregunté qué debía hacer. Él me sugirió contactar con las familias de las otras novicias, presentar juntos una denuncia formal a la policía y al obispado. Me ofreció su apoyo, su testimonio. Le agradecí su honestidad, su valor al compartir esta información conmigo, pero mientras salía de la iglesia aquella noche, sabía que no seguiría su consejo. No quería justicia, no después de 28 años. No quería un proceso legal que podría arrastrarse durante años, con abogados buscando tecnicismos, pruebas que podrían haberse deteriorado con el tiempo. El padre Sebastián moriría antes de pisar un tribunal. No, lo que yo quería era algo más básico, más primitivo. Quería venganza. Los días siguientes los pasé en un estado de calma extraña. Seguí con mi rutina habitual. Trabajo, casa, familia. Por fuera era la misma Elena de siempre. Por dentro algo había cambiado fundamentalmente. Era como si una parte de mí hubiera muerto aquella noche en la sacristía y otra parte, una que no conocía, hubiera despertado. Comencé a investigar. Usé mi posición en el ayuntamiento para acceder a registros, direcciones, información sobre el padre Sebastián. Descubrí que vivía solo en una pequeña casa en las afueras de la capital. Una enfermera lo visitaba diariamente, pero pasaba las noches sin compañía. Perfecto. Contacté con las familias de las otras novicias. No les conté todo lo que sabía, solo que tenía nueva información sobre la desaparición de sus hijas. Sor Lucía García era de un pueblo cercano. Sus padres habían muerto, pero tenía un hermano, Carlos, que accedió a reunirse conmigo. Sor Carmen Vidal era de la capital. Su madre, ya anciana, vivía en una residencia. Me recibió con los ojos llenos de una esperanza que me dolió ver. Sor Teresa Mendoza era huérfana, criada por una tía que falleció poco después de su desaparición. No tenía más familia. A todos les mostré copias de algunas páginas del diario, no las más gráficas, solo lo suficiente para que entendieran la magnitud del crimen. Les hablé de mi plan, no un plan para buscar justicia legal, sino para asegurarnos de que el padre Sebastián no muriera en paz. Carlos, el hermano de Lucía, se mostró entusiasmado desde el principio. La madre de Carmen dudó, pero finalmente aceptó. No por deseo de venganza, me aclaró, sino porque sentía que le debía esto a su hija. Miguel notó mi cambio. Me preguntó si algo andaba mal. Le dije que estaba estresada por el trabajo. No me gustaba mentirle, pero sabía que no entendería. Miguel era un hombre justo, honesto. Creía en el sistema, en que la justicia siempre prevalecía. No comprendería esta necesidad visceral de tomar el asunto en mis propias manos. Mi padre aún vivía. Tenía 82 años y residía en una casa de reposo a las afueras del pueblo. Su mente iba y venía. Algunos días me reconocía, otros me confundía con Isabel. Decidí no decirle nada. Ya había sufrido demasiado. Dejaría que sus últimos años transcurrieran en paz sin revivir el dolor de aquella pérdida. Mientras tanto, el padre Martín me observaba con preocupación. Adivinaba mis intenciones, aunque nunca las expresé en voz alta. Un domingo, después de misa, me tomó del brazo y me pidió que reconsiderara. Me recordó que la venganza nunca trae paz. Le sonreí y le aseguré que solo buscaba cerrar un capítulo doloroso. No me creyó. Lo vi en sus ojos, pero tampoco me delató. Quizás, en el fondo, él también sentía que algunas injusticias van más allá de lo que los tribunales pueden reparar. Emotional Aftermaths. Semanas siguientes fueron las más difíciles. Cada noche soñaba con Isabel. A veces la veía como la recordaba joven y llena de fe,
Otras veces aparecía como debió estar en sus últimos momentos, aterrorizada, traicionada por aquellos en quienes había confiado plenamente. Durante el día mantenía la compostura, pero por dentro sentía una rabia que me consumía poco a poco. Rabia contra el padre Sebastián y la madre Augusta por lo que habían hecho. Rabia contra la institución que les había dado poder y los había protegido. Rabia contra mí misma por no haber visto las señales, por no haber cuestionado más aquella última Navidad. Recordaba constantemente la última vez que vi a Isabel viva. Su miedo, sus lágrimas en el jardín. Ahora entendía sus palabras de advertencia. Había intentado protegerme a su manera. Tal vez ya sospechaba que estaba en peligro, pero no quiso arrastrarnos a ese abismo. O quizás aún creía que podría resolver la situación, que la verdad prevalecería dentro de una institución a la que había entregado su vida. Miguel notaba mi distancia emocional. Una noche, mientras los niños dormían, me confrontó. Me preguntó si había conocido a alguien más, si ya no lo amaba. La sugerencia me sorprendió. Le aseguré que no se trataba de eso, que lo amaba a él y a nuestros hijos más que a nada en el mundo. Quiso saber entonces qué me pasaba, por qué parecía ausente incluso cuando estaba físicamente presente. Decidí contarle parte de la verdad. Le hablé del diario del padre Sebastián, de cómo Isabel y las otras novicias habían sido asesinadas. Omití la parte de mi plan de venganza. Le dije que estaba considerando presentar una denuncia formal, pero que el proceso legal sería complicado después de tanto tiempo. Miguel se mostró comprensivo. Me abrazó mientras lloraba, liberando parte del peso que había estado cargando sola. Me sugirió hablar con un abogado amigo suyo, especializado en casos complejos. Le agradecí el consejo, sabiendo que nunca lo seguiría. Le pedí tiempo, espacio para procesar todo esto. Él aceptó, confiando en mí como siempre lo había hecho. Mientras tanto, seguí reuniéndome con Carlos y la madre de Carmen. Refinamos nuestro plan. Carlos, que trabajaba como técnico de laboratorio, consiguió acceso a ciertos medicamentos. No queríamos matar al padre Sebastián. No, la muerte sería demasiado misericordiosa. Queríamos que sufriera, que sintiera miedo, que experimentara, aunque fuera una fracción del terror que debieron sentir nuestras hermanas. Investigamos la rutina del padre Sebastián. La enfermera llegaba a las 8 de la mañana y se iba a las 6 de la tarde. Los martes y jueves recibía la visita de un sacerdote más joven que le traía la comunión. Los domingos, si se sentía con fuerzas, otro sacerdote lo recogía para llevarlo a misa. El resto del tiempo estaba solo, confinado a una cama o un sillón, demasiado débil para moverse por sí mismo. Decidimos actuar un lunes. La madre de Carmen se ofreció a llamar a la enfermera esa mañana, haciéndose pasar por la hermana del padre Sebastián, diciéndole que ella misma iría a cuidarlo ese día. Carlos y yo nos encargaríamos del resto. A medida que se acercaba el día, sentí momentos de duda. No por lo que planeábamos hacer, sino por las consecuencias personales. Podríamos ir a prisión, dejaría huérfanos a mis hijos, dejaría solo a Miguel. Me repetía que valía la pena, que Isabel merecía este sacrificio, pero las dudas persistían. Una tarde, mientras limpiaba el ático, encontré una caja con pertenencias de Isabel. Cartas, fotografías, un rosario que le regalaron en su primera comunión. Entre todo aquello había un cuaderno, un diario que no sabía que existía. Lo leí de un tirón, con el corazón en la garganta. Las últimas entradas confirmaban lo que ya sabía. Isabel y sus amigas habían descubierto documentos comprometedores. Habían decidido confrontar a la madre Augusta creyendo ingenuamente que rectificaría el error. Isabel escribió sobre su miedo, pero también sobre su convicción de que hacía lo correcto.
La última entrada era del día después de Navidad, justo antes de regresar al convento. Escribió que, pasara lo que pasara, esperaba que algún día entendiera sus decisiones, que el valor no consistía en no tener miedo, sino en actuar a pesar de él. Esas palabras me dieron la certeza que necesitaba. No estaba traicionando a Isabel con mi plan de venganza. Estaba honrando su memoria, su valor. Estaba terminando lo que ella había empezado. Estaba asegurándome de que la verdad finalmente saliera a la luz. La noche antes del día señalado, escribí una carta para Miguel y otra para mis hijos. Les expliqué todo. Les pedí perdón por no haber confiado completamente en ellos, por haberlos expuesto a las consecuencias de mis actos. Les aseguré que los amaba más que a nada en este mundo. Dejé las cartas en mi cajón del escritorio, donde Miguel sabría buscar si yo no regresaba. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, recordando la vida de Isabel, lo que pudo haber sido y no fue. Recordé a mis padres, destrozados por una mentira cuidadosamente construida. Pensé en las otras familias, en su dolor sin respuestas durante casi 3 décadas. Y pensé en el padre Sebastián, viviendo todos estos años con la conciencia manchada pero sin consecuencias reales. Mañana eso cambiaría. Revenge Planning Hell. Plan era relativamente simple en su concepción, aunque complejo en su ejecución. La madre de Carmen llamaría a la enfermera del padre Sebastián temprano en la mañana. Le diría que era su hermana y que había llegado inesperadamente de visita desde el extranjero. Le pediría que tomara el día libre, asegurándole que ella se encargaría de los cuidados de su hermano por ese día. Carlos y yo llegaríamos a la casa alrededor de las 9 de la mañana. Entraríamos usando la llave que sabíamos que guardaban bajo una maceta junto a la puerta trasera, información que habíamos obtenido siguiendo a la enfermera durante días. Llevaríamos guantes, por supuesto, y ropa que pudiéramos desechar después. Una vez dentro, el plan era confrontar al padre Sebastián, mostrarle que sabíamos la verdad sobre Isabel y las otras novicias, grabar su confesión, no mediante la fuerza física. Éramos conscientes de que un hombre moribundo de 80 y tantos años podría fallecer ante cualquier maltrato excesivo. No queríamos eso. Queríamos que viviera para enfrentar la humillación pública, para ver cómo su reputación, lo único que le quedaba, se desmoronaba por completo. Carlos había conseguido un medicamento, un tipo de suero de la verdad utilizado en algunos procedimientos médicos. No era infalible, pero combinado con la debilidad del padre Sebastián y el elemento sorpresa, confiábamos en que funcionaría. La dosis estaba cuidadosamente calculada para no causar daño permanente, solo para inhibir temporalmente su capacidad de mentir o resistirse al interrogatorio. Planeábamos grabar toda la confesión, no solo admitir el asesinato de las 4 novicias, sino también obtener detalles sobre el desvío de fondos, sobre quién más estaba involucrado, sobre todos los crímenes que pudiera haber cometido y encubierto durante su larga carrera como sacerdote. La grabación sería enviada simultáneamente a varios medios de comunicación, al obispado y a la policía. Para entonces, nosotros estaríamos lejos. La noche anterior repasamos los detalles una última vez. Carlos y yo nos reunimos en una cafetería de la capital, lejos de miradas conocidas. Él se mostraba nervioso pero decidido. Me contó que había soñado con su hermana Lucía la noche anterior. En el sueño, ella le sonreía y le decía que pronto estaría en paz. Le pregunté si tenía miedo. Me confesó que sí, pero que el miedo era menos potente que la necesidad de justicia. La madre de Carmen había decidido no participar directamente en la confrontación. Su papel se limitaría a la llamada telefónica y a recibir después una
copia de la grabación para entregarla personalmente al obispo, un viejo amigo de su difunto esposo. A sus 78 años, estaba dispuesta a asumir las consecuencias legales que pudieran venir. Repasamos cada paso. La llamada temprano en la mañana, nuestra llegada a las 9, la administración del medicamento, mezclado con el jugo de naranja que, según sabíamos, el padre Sebastián tomaba cada mañana. El interrogatorio, centrado primero en confirmaciones generales de fechas y lugares, para luego ir avanzando hacia las preguntas más comprometedoras. La grabación, que debía ser clara pero no mostrar nuestros rostros. La salida sin dejar rastros evidentes de nuestra presencia. Carlos me entregó 2 jeringas. Una contenía el suero de la verdad, la otra un sedante suave. Si el padre Sebastián se alteraba demasiado, podríamos necesitar calmarlo. El riesgo de un ataque cardíaco era real, considerando su estado de salud. Y aunque nuestra intención no era matarlo, tampoco queríamos correr riesgos innecesarios. Regresé a casa tarde. Miguel estaba esperándome, preocupado. Le dije que había estado con una amiga, necesitando desahogarme por todo el asunto de Isabel. Me creyó o fingió creerme. Esa noche hicimos el amor con una intensidad poco habitual, como si ambos intuyéramos que algo fundamental estaba cambiando entre nosotros. No supe si fue una despedida o una reafirmación, quizás ambas cosas. Antes del amanecer me levanté sin hacer ruido. Me duché, me vestí con ropa oscura y cómoda. Tomé una pequeña mochila donde había guardado guantes, una cámara digital con suficiente memoria, las jeringas que me había dado Carlos y el diario del padre Sebastián. Lo había tomado prestado del padre Martín sin su conocimiento, prometiéndome devolverlo una vez que todo acabara. Desayuné café solo. No podía comer nada. El estómago me pesaba como si hubiera tragado plomo. Antes de salir, miré por última vez a Miguel dormido, el rostro relajado, ajeno a lo que estaba a punto de hacer. Pensé en entrar al cuarto de los niños, darles un beso, pero temí que el contacto me quebrara la determinación. Me limité a susurrar un te amo desde la puerta. Conduje hasta la capital en completo silencio. Ni radio, ni pensamientos elaborados. Solo el ruido del motor y la certeza de que hoy, por fin, después de 28 años, Isabel tendría algo parecido a la justicia. Carlos me esperaba en el lugar acordado, un parque cercano a la casa del padre Sebastián. Llevaba una gorra y gafas oscuras, igual que yo. Nos saludamos brevemente. Confirmamos que la madre de Carmen ya había hecho la llamada. La enfermera había aceptado tomarse el día libre. El camino estaba despejado. Caminamos las 3 cuadras que nos separaban de la casa. Era una construcción modesta, de una sola planta, con un pequeño jardín descuidado. Las persianas estaban bajadas. Desde afuera, nadie habría adivinado que allí vivía un hombre que alguna vez tuvo tanto poder, que destrozó tantas vidas. Bordeamos la casa hasta la parte trasera. Tal como esperábamos, la llave estaba bajo la maceta. Abrimos la puerta con cuidado, conteniendo la respiración. El interior estaba en penumbra y olía a medicamentos y vejez. Avanzamos por un pasillo estrecho. Una puerta entreabierta dejaba ver lo que parecía ser el dormitorio principal. Y allí estaba él, el padre Sebastián, el hombre que había atormentado mis pesadillas durante décadas, ahora reducido a un cuerpo esquelético sobre una cama demasiado grande, conectado a un tanque de oxígeno. Los ojos cerrados, la respiración irregular. Por un momento terrible, pensé que habíamos llegado tarde, que ya había muerto. Pero entonces abrió los ojos. Unos ojos sorprendentemente lúcidos en aquel rostro devastado por la enfermedad. Nos miró sin sorpresa, casi con resignación, como si hubiera estado esperándonos, como si supiera que este día llegaría inevitablemente. «Señor», le dije con voz controlada, «no hemos venido a hacerle daño. Solo queremos la verdad». Él sonrió
Levemente, una sonrisa sin humor, sin vida. Preguntó quiénes éramos. Le dije mi nombre. Le dije que era la hermana de Isabel Morales. Carlos se presentó como el hermano de Lucía García. Vi un destello de reconocimiento en su mirada, seguido de algo más profundo. Terror. Ha pasado mucho tiempo, dijo con voz débil. Pensé que ya nadie investigaría, que moriría llevándome el secreto a la tumba. Sabemos lo que pasó, le dije. Tenemos su diario, la confesión que escribió, las fotografías que tomó. Solo queremos escucharlo de su propia boca, darles a nuestras hermanas el entierro digno que merecen. El padre Sebastián cerró los ojos. Pareció hundirse aún más en la cama. Cuando volvió a mirarme, había lágrimas en sus ojos, lágrimas que no me conmovieron. Les traeré agua, ofreció Carlos, siguiendo el plan. Se dirigió a la cocina. Sabíamos que el padre Sebastián tomaba jugo de naranja cada mañana. La enfermera siempre dejaba un vaso preparado en la nevera. Carlos agregaría nuestra medicina especial. Mientras tanto, me senté junto a la cama. Coloqué discretamente la cámara digital en mi regazo, orientada hacia el padre Sebastián, pero sin que resultara obvio que estaba grabando. Le pregunté por su salud. Me dijo que los médicos le daban semanas, tal vez días, que el cáncer se había extendido por todo su cuerpo, que el dolor era constante y solo los analgésicos más fuertes lo hacían tolerable. Carlos regresó con 2 vasos, uno para el padre Sebastián, otro para mí, una señal de que la misión estaba en marcha. Le ayudé al anciano a incorporarse ligeramente. Bebió con avidez, sediento como suelen estar los enfermos terminales. Le pregunté si tomaba bien sus medicinas. Asintió, explicando que la enfermera le dejaba todo preparado, con horarios escritos para que no olvidara ninguna dosis. Esperamos. El medicamento que Carlos había conseguido actuaba rápido, especialmente en alguien tan débil. En menos de 10 minutos noté que la mirada del padre Sebastián se volvía más vidriosa, sus párpados más pesados. Era el momento. Lo primero que vimos fue un cambio sutil en la mirada del padre Sebastián. Sus ojos, antes alertas a pesar de su estado, adquirieron un brillo extraño, como si estuviera levemente ebrio. Su respiración se hizo más pausada, más regular. Supe que el medicamento estaba haciendo efecto. Encendí la cámara y la posicioné de manera que captara su rostro y el sonido de su voz, pero manteniéndola parcialmente oculta. No queríamos que fuera consciente de estar siendo grabado, al menos no al principio. Comencé con preguntas sencillas. Su nombre completo, cuánto tiempo había sido capellán en el convento de las Hermanas de la Misericordia. Si recordaba a una novicia llamada Isabel Morales. A cada pregunta respondía con voz monótona, sin resistencia. Confirmó datos que ya conocíamos, estableciendo una línea base de verdad que sería importante para la credibilidad de lo que vendría después. Poco a poco, fui dirigiendo la conversación hacia febrero de 1980. Le pregunté si recordaba la desaparición de 4 novicias. Su rostro se contrajo ligeramente. Asintió. Le pedí que me contara qué había pasado realmente. Hubo un momento de duda, como si una parte de él aún intentara resistirse. Carlos, de pie junto a la ventana, me miró con preocupación. Por un instante temí que el medicamento no fuera suficiente, pero entonces el padre Sebastián comenzó a hablar. Su voz cambió, adquiriendo un tono casi confesional, como si estuviera en un confesionario y no frente a los familiares de sus víctimas. Nos contó exactamente lo que ya sabíamos por su diario, cómo las 4 novicias habían descubierto documentos que probaban el desvío de fondos, cómo habían confrontado a la Madre Augusta, cómo él y la superiora habían decidido que no podían permitir que esa información saliera del convento. Describió la noche del crimen con una precisión que me heló la sangre, el té con sedantes que les dieron durante la cena,
cómo las 4 jóvenes comenzaron a sentirse mal casi simultáneamente, cómo fueron llevadas a la enfermería del convento, cómo, en lugar de ayudarlas, aumentaron la dosis hasta que dejaron de respirar. Isabel fue la última en morir. Según el padre Sebastián, pareció luchar más que las otras. Sus últimas palabras fueron una oración, un Ave María susurrado entre labios ya azules por la falta de oxígeno. Mientras escuchaba esto, sentí que algo se rompía dentro de mí. Una especie de dique que había contenido mi dolor durante décadas. Carlos también lloraba en silencio, lágrimas que caían sin control mientras escuchábamos los detalles de la muerte de su hermana. Pero ninguno de los dos interrumpió. Necesitábamos esta confesión completa, sin lagunas que pudieran ser cuestionadas después. El padre Sebastián nos contó cómo enterraron los cuerpos aquella misma noche, él y la madre Augusta bajo un manzano al fondo del huerto. Cómo esparcieron la historia de la fuga, aprovechando el clima político de la época para hacer creíble que 4 jóvenes religiosas abandonaran sus votos para unirse a movimientos revolucionarios. Nos reveló algo que no estaba en el diario. La madre Augusta nunca se recuperó de lo sucedido. En los años siguientes cayó en una profunda depresión. Comenzó a beber en secreto, a tener alucinaciones donde veía a las 4 novicias al pie de su cama. Cuando murió de un derrame cerebral 10 años después, el padre Sebastián lo consideró casi un acto de misericordia divina. Él, en cambio, había seguido adelante. Trasladado a una parroquia más grande en la capital, ascendido en la jerarquía eclesiástica, respetado por su aparente devoción y compromiso. Solo en los últimos años, cuando la enfermedad comenzó a consumirlo, empezó a sentir el peso de lo que había hecho. Comenzó a escribir el diario como una forma de confesión, sabiendo que probablemente nadie lo leería hasta después de su muerte, si es que alguna vez se encontraba. Cuando terminó su relato, se hizo un silencio denso en la habitación. Carlos me miró, preguntándome silenciosamente si teníamos suficiente. Asentí. La grabación había captado cada palabra, cada terrible detalle. Era más de lo que esperábamos, pero yo no había terminado. Había una pregunta más que necesitaba hacer, algo personal, algo que no tenía que ver con la justicia, sino con mi propio cierre emocional. Le pregunté si alguna vez había sentido remordimiento. Verdadero remordimiento. No solo miedo a las consecuencias. Si alguna vez había pensado en las vidas que había truncado, en las familias que había destrozado. El padre Sebastián me miró directamente a los ojos por primera vez desde que habíamos entrado. A pesar del medicamento, había una claridad sorprendente en su mirada cuando respondió. Cada día, cada hora, cada minuto, me dijo. Al principio pude justificarlo. Me dije que era necesario, que estaba protegiendo a la iglesia, su reputación, su obra. Con el tiempo esas justificaciones sonaron cada vez más huecas. Intenté compensarlo haciendo el bien en otros aspectos, siendo un buen sacerdote, un buen guía espiritual. Pero nunca fue suficiente. Sus rostros me perseguían, especialmente el de su hermana. Sus ojos cuando comprendió lo que estaba pasando. Su miedo, su decepción. Eso fue lo peor. No el miedo, sino la decepción. Sentí una lágrima correr por mi mejilla. No era una lágrima de compasión hacia él, sino de alivio. Alivio de saber que Isabel había importado, que su muerte no había sido completamente en vano, que al menos había dejado una marca en la conciencia de su asesino. Carlos se acercó. Me puso una mano en el hombro, señalando que era hora de concluir. Teníamos lo que habíamos venido a buscar. Pero antes de que pudiéramos movernos, el padre Sebastián habló nuevamente. «Hay más», dijo con voz cada vez más débil. «No fueron las únicas, hubo otras. Antes.
Carlos y yo nos miramos, sorprendidos. Esto no estaba en el diario. Le pedí que explicara. Con palabras entrecortadas, nos habló de 2 casos anteriores. Novicias que habían muerto en circunstancias sospechosas. Una aparente suicida en 1973, otra víctima de una caída accidental en 1977. Ambas habían empezado a hacer preguntas incómodas sobre las finanzas del convento. Ambas habían sido silenciadas. Esta revelación nos dejó aturdidos. El alcance del horror era mayor de lo que habíamos imaginado. Ya no se trataba solo de nuestras hermanas. Era un patrón, una práctica sistemática. La grabación seguía corriendo, capturando cada terrible palabra. Finalmente, cuando pareció que no había más que confesar, Carlos administró el sedante suave. No queríamos que el padre Sebastián recordara nuestra visita con claridad o que pudiera alertar a alguien antes de que nosotros difundiéramos la grabación. En minutos cayó en un sueño profundo. Salimos de la casa tan discretamente como habíamos entrado, asegurándonos de no dejar rastros evidentes de nuestra presencia. Dejamos la llave bajo la maceta. La enfermera regresaría al día siguiente y encontraría al padre Sebastián despierto, pero confuso, probablemente atribuyendo cualquier recuerdo de nuestra visita a delirios causados por su medicación para el dolor. Una vez en el auto, Carlos y yo revisamos la grabación. La calidad era buena, cada palabra audible. Teníamos nuestra confesión, nuestra evidencia. La verdad que habíamos buscado durante tanto tiempo estaba finalmente en nuestras manos. Seguimos el plan establecido, hicimos copias de la grabación. Una fue enviada al periódico más importante de la capital, junto con copias de algunas páginas del diario. Otra al obispado, una tercera a la policía. La madre de Carmen recibió su copia que entregaría personalmente a su amigo obispo con una carta explicativa. También enviamos una copia a cada uno de los principales canales de televisión. Queríamos asegurarnos de que la historia recibiera la máxima atención posible, que no pudiera ser silenciada o minimizada. Que el nombre del padre Sebastián, antes respetado y venerado, quedara para siempre asociado con la verdad de sus crímenes. Por último, incluimos las coordenadas exactas donde, según la confesión, estaban enterrados los cuerpos. El antiguo manzano seguía en el mismo lugar, según habíamos comprobado en una visita discreta al convento semanas atrás. Si las autoridades hacían su trabajo, pronto nuestras hermanas recibirían un entierro digno. Carlos y yo nos despedimos en la estación de autobuses. Él regresaría a su pueblo, yo al mío. Nos abrazamos largamente, unidos por un vínculo que pocos podrían entender. No sabíamos qué consecuencias enfrentaríamos, si la policía nos identificaría, si seríamos acusados de allanamiento, de administrar drogas sin consentimiento. En ese momento no importaba. Habíamos hecho lo que teníamos que hacer. Regresé a casa al anochecer. Miguel me esperaba, preocupado por mi ausencia durante todo el día. Los niños ya estaban dormidos. Me preguntó dónde había estado. Por primera vez en semanas le dije toda la verdad. Le conté sobre el padre Sebastián, sobre nuestra visita, sobre la confesión grabada. Le mostré una copia que había guardado para nosotros. Esperaba su decepción, su condena. En cambio, me abrazó en silencio. No dijo que lo que habíamos hecho estaba bien, pero tampoco dijo que estaba mal. Simplemente estuvo ahí, sosteniéndome, mientras el agotamiento físico y emocional de las últimas semanas finalmente me alcanzaba. Esa noche dormí profundamente por primera vez en más de un mes. A la mañana siguiente, la historia explotó. Estaba en todos los periódicos, en todos los noticieros. La confesión del padre Sebastián,
Las revelaciones sobre el asesinato de las 4 novicias, las sospechas sobre casos anteriores. La policía había acordonado el convento de las Hermanas de la Misericordia. Estaban excavando bajo el manzano. La reacción fue masiva. Exalumnos del colegio asociado al convento, familias que habían hecho donaciones a lo largo de los años, feligreses que habían confiado en el padre Sebastián. Todos expresaban su horror, su consternación. El obispado emitió un comunicado condenando los hechos y prometiendo una investigación exhaustiva. Por la tarde llegó la confirmación. Habían encontrado restos humanos exactamente donde indicaba la confesión. 4 cuerpos, envueltos en lo que quedaba de hábitos religiosos. El ADN confirmaría más tarde sus identidades, pero no había duda de que eran Isabel, Lucía, Carmen y Teresa. El padre Sebastián fue arrestado en su lecho de enfermo. Las imágenes de la policía escoltándolo en una camilla hacia una ambulancia dieron la vuelta al país.